Hola a todos, muchas gracias por venir a escuchar otro capítulo del podcast de arte con Nayeli y su servidor Manuel Larrazábal. El día de hoy vamos a platicar de la historia del graffiti. No tanto como que hablando de puntos en la historia, sino como de dónde surgió y centrar un poco la plática sobre la pregunta de si el graffiti es un movimiento artístico o no. Bueno, yo creo que fue una plática muy interesante. Hay muchas opiniones y estoy seguro que ustedes van a tener su propia opinión. Nos encantaría escucharla en los comentarios. Pero antes de pasar a escuchar el capítulo, también me gustaría anunciarles que ahorita estamos en pleno Buen Fin. Entonces, si ustedes tenían en mente comprar algún cuadro de Canvas Lab, ahorita es la mejor oportunidad. Literalmente no tenemos mejores precios que en el Buen Fin en Canvas Lab. Entonces, repitiendo, si ustedes quieren decorar sus paredes y están en la situación económica que se los permite, ahorita es cuando deben de aprovechar, ¿no? Y pues nada, espero que disfruten el capítulo y que nos compartan su opinión. Hola, yo soy Manuel Larrazábal, cofundador de Canvas Lab, y junto con Nayeli Cabrera les traemos el podcast de arte. Nayeli es una apasionada del arte con estudios de diseño gráfico e historia del arte en Estados Unidos e Italia. Y bueno, yo solo estoy aquí para hacerle preguntas y aprender de este tema tan interesante junto con ustedes. Nosotros creemos que el arte es un reflejo del contexto cultural en el que fue creado. Por eso, de cierta forma, aprender del arte es aprender de la historia del pensamiento humano. Esperamos que lo disfruten. A ver, Manuel, ¿cuál es la connotación que nosotros tenemos hoy en día del graffiti? O sea, ¿cómo nos sentimos en un lugar donde está grafiteado? Pues yo creo que hoy en día depende. O sea, hay lugares en los que puedes estar grafiteado y te sientes muy seguro, te sientes que estás en un ambiente como que muy artístico, como que tal vez en una colonia así tipo hipster, digamos, como que con muchos mercaditos, o sea, muy artística, joven, o también te puedes sentir en un lugar como que pandillero, inseguro, que te van a secuestrar, que te van a asaltar, ¿no? Yo creo que depende. Tal vez si me hubieras preguntado, no sé, en el 2010, en el 2005, que cómo te sientes alrededor de los grafitis, tal vez te hubiera dicho casi 100% seguro que es como que criminal el lugar, ¿no? Pero hoy en día creo que ya hay como que mucha más aceptación al graffiti como movimiento artístico, ¿no? Como tal. Y obviamente, pues me imagino que hay mucha gente que piensa que desde el 2000 ya lo ven como un movimiento artístico, pero yo creo que ya es más aceptado socialmente como que el graffiti es un medio artístico, pero os digo, yo creo que diferentes personas van a tener diferentes perspectivas, ¿no? Pero pues esa es la mía. Sí, tienes razón. La historia del graffiti ha cambiado mucho. Por ejemplo, las ideas que nosotros tenemos, la manera en que nosotros pensamos acerca del graffiti ha cambiado muchísimo digamos, desde que ha existido a como lo vemos ahora. Pero sí tienes razón. Por ejemplo, yo creo que lo más común aquí en México es todavía como la idea de que el graffiti es algo que nos muestra una colonia, un lugar que es como que inseguro, un lugar donde la policía no tiene control, un lugar como que la gente pues hace lo que quiere, como que no hay respeto. Yo estoy segura que aquí en México, en muchos países también, pero yo he escuchado gente que dice, no, estos cholos nomás vienen a rayar, si se quieren rayar algo que se rayen, X, complétenlo con la frase de abuelita, ¿no? Pero, y yo creo que el graffiti es una forma de expresión artística que es muy difícil de apreciar, aún para mí. Por ejemplo, se me hace como que difícil, y creo que a mucha gente se puede identificar, poner, digamos, el graffiti en la misma categoría, digamos, que ponemos algún otro tipo de expresión artística, ¿sí? Pero vamos a tratar de, en el episodio de hoy, cubrir un poquito de la historia de lo que es el graffiti. O sea, por qué surgió el graffiti, para qué sirve, quiénes lo hacen, qué es lo que representa y qué es lo que podemos aprender de ello, ¿sí? Sí, ahorita que dijiste como que ponerlo en la misma categoría, me puse a pensar y sí, como que está en su propia categoría. Y la única otra cosa que siento que, la única otra expresión artística que siento que tal vez puede estar en la misma categoría es como que el freestyling de los raperos, ¿no? Porque pues también es obviamente una actividad artística, pero pues no es algo como que premeditado, como hacer música o hacer una pintura, ¿no? O sea, es más, y digo, aquí estoy hablando desde la ignorancia porque
Pues no tengo sensibilidad. Yo nunca he estado en uno de estos eventos, nunca, pues no vivo, no crecí en una colonia con mucho graffiti. Pero siento, o sea, tengo la perspectiva de que pues el graffiti inició mucho como que marcando territorio y marcando como que tu identidad de quién eres, y siento que las batallas de rap muchas veces también son eso, ¿no? Como que tú presumir de la forma más clever, de la forma más creativa y que haga rimas con el otro, ¿no? Pero a fin de cuentas es como que demostrar quién eres y representar a tu pandilla y representar de dónde vienes, así es como yo los veo, ¿no? Y son como que las dos expresiones artísticas que siento que tal vez van juntas en su propia categoría. Sí, tienes mucha razón. Todo esto de la espontaneidad, tratar de transmitir tu propia marca personal, todos estos son conceptos muy acertados y muy interesantes que vamos a cubrir a lo largo de este episodio. ¿Okay? Pero déjame te mencionar una cosa. Nosotros podemos pensar que a lo mejor el graffiti es como que una actividad nueva, algo como que una expresión moderna, pero en realidad el graffiti ha acompañado a la humanidad, digamos, desde el inicio. ¿Sí? Muchas Sí. personas, muchos ya artísticos, ¿cómo se dice? Muchos historiadores fifís que pueden clasificar, digamos, las pinturas de las cavernas prehistóricas como graffiti, porque en realidad no sabemos cómo surgieron o para qué se hicieron, Pues, ¿sí? ¿cuál es la definición de un graffiti, no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un graffiti y un mural? Yo pensaría, o sea, para saber si las pinturas de cavernas, o sea, yo no hubiera imaginado como que el graffiti, o sea, las pinturas de cavernas como graffiti. Yo, en mi definición de graffiti, era como que con aerosol a fuerzas. Pero ahora que me pones, ahora que me pongo a pensarlo, tal vez se puede decir que muchas de las pinturas de cavernas eran aerosol, ¿no? Porque me acuerdo de Sí, haber visto porque le alguna soplaban imagen, y la pintura iba exacto, por que todas como que partes. ponían la pintura en la mano y como que hacían tipo un popote con la mano y soplaban y así es como pintaban. Entonces, tal vez, por definición, eso también es un aerosol, no sé. Ujú. Entonces, no sé, está Este, interesante. para este argumento hay que definir más o menos en una manera fácil y sencilla qué es el graffiti. El graffiti es como que eh, una, digamos, una imagen, una expresión artística plasmada en un lugar público eh, ilegalmente, podemos decir, Tiene que ser ilegal. espontáneamente, ¿sí? Ah, ok, porque la palabra ilegal entonces ya como que descarta las cavernas, ¿no? Porque pues no era ilegal. Pues no sabemos, no sabemos No, no había en propiedad realidad. privada. Pero bueno, No hay había otros ejemplos, ley. Entonces, si no hay ley es imposible ser ilegal, ¿no? Digo, estamos hay que poniéndonos muy filosóficos, pero Bueno, hay que analizar diferentes ejemplos a través de la historia, ¿no? Hay, por ejemplo, diferentes paredes en Pompeya, sino que la ciudad romana que fue sepultada por el volcán, que se encuentran, por ejemplo, hay diferentes grafitis. La gente lo hacía con pedazos de carbón o con pedazos de gis o diferentes materiales para rayar o hacer como que, como dice, cravings en las paredes, como que le raspaban un poquito. Y la gente ponía, por hallar. ejemplo, le echaba porras a su gladiador favorito, hacía poemas de amor, de repente le criticaba a alguien, a un vecino, X, ¿no? Este, también, pues se cree que diferentes mayas, diferentes civilizaciones prehispánicas, aquí también en México, utilizaban el graffiti como vandalismo para edificios públicos. Pero hay uno en la historia que a mí me llama mucho la atención. Es, digamos, el Parlamento, el edificio del Parlamento que se encuentra en Berlín. Eh, Aquí hay una serie de grafitis, se considera graffiti, que fueron hechos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas rusas invadieron, digamos, esta ciudad y como que, ¿cómo se puede decir? Fueron los que terminaron, digamos, la guerra y derrotaron a los nazis en esta parte digamos, en esta ciudad para esta guerra, ¿sí? Eh, y aquí hay unas fotos que me gustaría que escribieras un poquito. Yo sé que pues, no entendemos este idioma, pero describe un poquito qué es lo que ves tú en esas fotos. Pues esas fotos para empezar, si tú me las hubieras puesto así solas, yo me las imagino más como que en el Vaticano. ¿Ok? O sea, parecen como que cosas religiosas más que políticas. Porque para empezar se ve muy sobrio, se ve muy como que escrituras de Da Vinci, haz de cuenta, ¿no? No se ve como que la imagen que tú tienes de un graffiti, ¿no? Que es de que Como que los rusos miren, o eran muy sea, ordenados, ¿no? Para hacer sus grafitis. exacto, muy propios, muy sobrios, no hay colores, ¿no? O sea, las letras están pues estilizadas, normales, ¿no? Parece simplemente como que las anotaciones
de alguien en una libreta, así, Ok. sencillo. Palabras, frases, ciertas como que listas, pues la verdad está bastante unremarkable. Ok, ok, sí, está bien. Te voy a contar un poquito cuál es el objetivo de que exista este graffiti, ¿no? Como te menciono, muchas de estas personas que vandalizaron el edificio, el Parlamento, eran soldados jóvenes, muchachos rusos que habían luchado, digamos, para derrotar al ejército nazi. Entonces, la mayoría de las anotaciones que se están ahí escritas son nombres de ellos. Es como, no sé, Perenganito estuvo aquí, Fulanito estuvo aquí. Muchos de ellos escribían de dónde venían, por ejemplo, de dónde digamos, su transcurso en la Su guerra, ciudad. Bernie, de que Fulanito de Rusia y acabó aquí en Berlín. Perenganito de tal ciudad y acabó aquí en Berlín, ¿no? Escribían, por ejemplo, el pueblo de donde eran, a veces escribían, digamos, obscenidades también, ya que hacia los nazis después de que derrotaron, digamos, el Pues, ejército. claro. Otros escribían los nombres de sus compañeros que no lograron sobrevivir la guerra. Era pues como que una expresión, digamos, de vandalizar el edificio como para reclamarlo, así como para decir, como para llamar la atención, decir, mira, estoy aquí, no me olvides, esta es mi historia. Y esta es justamente la razón por la cual, después de que acabó la guerra, el gobierno alemán decidió conservar digamos, lo que consideran hoy mural, porque nos cuenta una historia de personas que estuvieron ahí. O sea, es como que un grito desesperado de la sociedad en ese momento tratando de decir, oye, no me olvides, estoy aquí, ¿sí? Y es que no es de la sociedad en específico, ¿no? O sea, la sociedad fue muy golpeada ahí, es de los soldados que estaban en el frente, ¿no? O sea, los que se llevaron la peor parte de todo esto. Bueno, podrías argumentar que los que llevaron la peor parte son los judíos, ¿no? Pero pues digamos, después de ellos, pues son los soldados, ¿no? Ya tanto los alemanes como los rusos, como cualquier soldado, ¿no? O sea, Sí. entonces, o sea, te pones a ver las películas como Salvando al Soldado Ryan o ¿cómo se llama la que salió hace poquito? Que era como que una sola toma, así larga la película, que era también de la Segunda Guerra Mundial. Y como que, o sea, te tratas de poner en sus zapatos y sí me imagino como que, a la madre, llegué vivo hasta aquí, güey, o sea, ya se acabó esto, ¿no? O sea, tanto que viviste, tantos compañeros que se murieron, tantos fríos, infecciones de los pies, vete a saber qué cosas, ¿no? Como que quieres dejar como que aquí yo estuve y sobreviví y pasé por este lugar y pasé por este lugar, o sea, como que, no sé, debe ser un sentimiento muy raro, no diría que de alegría, debe ser algo así, pues muy raro, ¿no? Muchas Como que emociones al muchos mismo tiempo. sentimientos, ¿sí? Sí. Y esta, digamos, es una de las, el punto que quiero hacer aquí es que prácticamente todas estas emociones, toda esta carga como que de sentirte overwhelmed de todas tus emociones, es una de las principales motivaciones para el graffiti, digamos, en términos modernos, ¿sí? Eh, digamos, este impulso, digamos, que yo imagino que las personas también que pintaban las cavernas en la prehistoria tenían como que decir, estoy aquí. El hecho de poner tu mano y soplarle como las pinturas de las cuevas que a veces vemos y que se quede, es como dejar tu huella en la historia, es como tratar de decir, estoy aquí, llamar la atención, mírenme, ¿sí? Es Entonces, como que el ser humano buscando satisfacer una de nuestras creencias primordiales, ¿no? ¿Cómo se llama la pirámide de Maslow? Yo ni me acuerdo cuál es, pero me imagino que, o sea, esto de los grafitis, esto de decir aquí estoy, o sea, es como una necesidad psicológica pues de que te volteen a ver, ¿no? Como que vean que estás ahí, que alguien acepte y... ¿Cuál es la palabra acknowledge? ¿Cuál es la palabra como correcta en hacerte español? notar que se Ajá, den cuenta de que estás ahí, ¿sí? de que veme a los ojos, acepta que estoy aquí, o sea, no quiero que estés feliz o enojado conmigo, por lo menos quiero, o sea, lo único que quiero es que sepas que Cuenta, aquí estoy, no, que existo. sí. No soy un Entonces, cero a la izquierda. mucho digamos, mucho de el trasfondo que tiene el graffiti en términos modernos, ya como lo conocemos hoy, es esto prácticamente, ¿sí? Es tratar de llamar la atención y aquí. Pero vamos a explorar un poquito lo que es ahora sí el graffiti americano, ¿sí? Que es, ahora pues ya está como, digamos, expandido a muchas partes del mundo, pero el graffiti, digamos, moderno como tal, nació en Estados Unidos, ¿sí? En diferentes ciudades, en los últimos años de la década de los 60, el siglo pasado, en ciudades como New York, como Filadelfia,
cuando estaba lo que se llama como que la decadencia. Muchos historiadores o muchos sociólogos clasifican en este periodo de la historia como que en Estados Unidos como decadencia, ¿sí? Cuando Y eso cuando el gobierno fue comenzó a perder el control. antes de la Primera Guerra Mundial y Segunda, me imagino, ¿no? Porque yo, o sea, ahorita que dices como que nació en Estados Unidos, o sea, yo me hubiera imaginado que no. O sea, porque yo tengo como que imágenes muy viejas, o sea, bueno, que según yo son muy viejas de grafitis, por ejemplo, en el muro de Berlín, o en Europa en general, ¿no? Creo que París también tiene muchos lugares grafiteados. Y yo me hubiera imaginado como que, pues, es algo, sí, western, del occidente, pero americano como tal, yo no lo veía así. Bueno, el movimiento, digamos, como tal, sí nació en Estados Unidos. Sí, ahorita vamos a hablar un poquito sobre, no nomás, digamos, el graffiti en sí, pues como te digo, nos ha acompañado a lo largo de la historia, no es algo nuevo, pero el movimiento como tal, sí. ¿Sí? Ahorita Ok, te lo voy a explicar un poquito más. ¿Sí? ok. Eh, el movimiento de los años, digamos, últimos años 60 en diferentes ciudades como New York fue un movimiento de graffiti que fue hecho por niños. O sea, tenemos que acordarnos esto eso es una cosa muy importante que tenemos que recordar. No lo hicieron los adultos, ¿okay? Fueron niños. Niños de 13, 14, Niños, 15 años. ajá. ¿Sí? Preteens, ¿no? Que se Niños llama. y adolescentes. Antes de adolescentes, ajá. Estos niños prácticamente lo que empezaron a hacer era como que lo que se llama tagging. Es como etiquetar, que se puede decir Sí. ahora. ¿Sí? El Manuel was here, haz de cuenta. Sí, tú vas a un lugar y escribes tu nombre de que, no sé, fulanito estuvo aquí, a lo mejor el número de tu calle, a lo mejor, no sé, el lugar donde vienes, tu apodo, X, ¿sí? Tu barrio, tu Tu clica. clica, sí. Entonces, este fue, digamos, el inicio, digamos, del graffiti como movimiento. Después, eventualmente, se empezó a hacer como que una competencia. Después de que algunos niños de diferentes zonas de la ciudad empezaron a ver de que, que mira, Perenganito rayó aquí, entonces también yo le voy a rayar. O es más, le voy a rayar encima, ¿sí? Y Sí. muchas de estas personas utilizaban como que apodos para no poner sus nombres reales. Y era como que una competencia entre niños, decir, mira, yo he rayado aquí, yo he rayado allá. Con el tiempo se comenzó a convertir en algo más como que quién puede rayar en lugares más peligrosos, ¿sí? Aquí O hay más grande, ¿no? O más colorido. al principio era como que simplemente poner tu nombre out there, ¿sí? Mira, por Ajá. ejemplo, descríbeme aquí lo que es en esta imagen, que es como lo que podemos decir, un tipo de graffiti muy primitivo, ¿sí? El que dice Taki, Está aquí, 183. Sí, entonces son, pues sí, como dicen Ayali, son grafitis como que súper básicos, ¿no? O sea, no hay fuentes así como que súper estilizadas como las ves hoy, que te tienes que como que detener a ver qué dice esa letra. O sea, hoy en día las distorsionan y decoran tanto que hasta batallas en ver qué dice, ¿no? Pero sí están estilizadas algunas, pero muy sencillo, ¿no? O sea, es como que una sola línea, digamos, no hay bold, no hay grosor en las letras. Los colores son blanco, azul y amarillo y negro prácticamente. Y son nada más como que una palabra y un número, ¿no? De que Taki 183. Hay otro que dice AGEE 170. Hay otro que dice chino. Ay, bueno, ese tiene como que un sombrerito arriba, ¿no? Es como que la única decoración que veo ahí. Bueno, otro dice coque y tiene como que una coronita. Pero son muy sencillos, la verdad. O sea, como que los ves y dices, estos güeyes apenas están empezando en su carrera de grafiteros. exacto. Y este es exactamente el punto que quiero hacer. Sabes, el graffiti, digamos, en sus inicios, como cualquier corriente, digamos, de expresión, fue como que súper primitivo, súper rudimentario, súper fácil de, digamos, poco sofisticado, ¿sí? Y en realidad el graffiti, creo que aquí en México todavía tiene mucha, como que esta connotación de que es algo poco sofisticado, ¿sí? De que es algo como que medio, no sé, un Territorial también, ¿no? instinto, como que medio de salvajes, no sé, de no sofisticación, ¿sí? De criminales. De criminales, sí. Entonces, con el paso del tiempo, digamos, sobre todo cuando empezaron se comenzó con este movimiento de vandalizar las estaciones del metro y los vagones del metro, se pudieron empezar a ver diferentes tipos de graffiti. Mira, por ejemplo, describe un poquito las siguientes imágenes
qué es lo que ves, las diferencias entre este tipo de graffiti y el graffiti de antes? Sí, pues aquí ya le meten producción, ¿no? Ya son letras tipo gorditas. Las letras aparte tienen como que sombras, tienen lo que, pues digo, todos los diseñadores lo conocerán como stroke, o sea, grosor, como que, pues sí, grosor, ¿no? O sea, las letras se ven como si fueran de 3 dimensiones. Ujú. Y mucho más grandes, ¿no? O sea, aquí veo que dice Tracy 168 Wild Style. Y es todo como que un mismo graffiti. Bueno, creo que es un mismo graffiti, entonces no sé si la persona era Tracy, 168 el número de su casa, y tal vez Wild Style es como que su clica o su pandilla o algo así, ¿no? O sea, ya. Y aparte ocupa todo un vagón completo. O sea, este no es un graffiti que alguien hizo así en 30 segundos. Este, pues me imagino que ahí estuvo una media hora de perdido. Sí, este tipo de graffiti ya fue hecho, digamos, a principios de los años 70. Muchos de estos niños que empezaron a grafitear desde chiquitos crecieron siguiendo grafiteando, ¿sí? Pero, digamos, comenzaron a encontrar diferentes maneras de estilizar, digamos, sus expresiones, ¿cómo lo podemos llamar, Manuel? Maneras de estilizar sus rayones, ¿sí? Su Sí, graffiti. sus Encontraron grafitis. maneras de ir como que sofisticando, de hacer sus letras un poquito cada vez más eh, elaboradas, un poco más, digamos, Me imagino, buscaban destacar de los demás, ¿no? O sea, sí, antes se trataba como que nada más de hacer tu grafiti en el lugar más feo. Me imagino que después empezó a haber también un juego de ver quién lo hacía más bonito, ¿no? Quién era el mejor grafitero. No se trata de quién es el mayor criminal y quién lo hace en el lugar más peligroso, sino quién tiene más talento. Me imagino que debe haber habido diferentes juegos, ¿no? Como que algunos le sí, jugaban al talento, otros a la peligrosidad, otros al... sí, hay diferentes componentes como tú mencionas. Uno de estos era, a ver, primero, quién puede taggear su nombre en más lugares, ¿sí? Por ejemplo, que vimos anteriormente, Taki 183, fue uno de los, digamos, grafiteros más reconocidos de estos años en New York, porque fue prácticamente lo que consideran como que el padre del graffiti, el que empezó de verdad a ser como que reconocible en todas partes, el que empezó, digamos, este trend, ¿sí? Porque estaba en todos lados, me Porque imagino, ¿no? estaba en Ya todos todos lados. sabían, el Taki. Con una entrevista con este artista que anónimamente se conoce, bueno, como Taki, él lo que dijo es de que cuando él estaba en la escuela trabajaba como paquetero después de la escuela. Entonces le daba mucha oportunidad por viajar en diferentes partes y a todas partes en donde él iba dejaba su marca, ¿sí? Mm. Pero después con el tiempo se empezó, digamos, Paquetero, empezó este perdón. juego. Paquetero no es paqueterito de los que te embolsan en el No, no, H-E-B, en el paquetero de los Soriana, que, ¿no? como Tipo que, UPS, Amazon, sí, DHL. Ok. que te dan un paquete y tú lo vas y lo entregas en Sí. diferentes partes, ¿sí? Mensajería. Sí. Entonces después empezó como que este juego de a ver quién puede pintar, a quién puede dejar su marca en lugares peligrosos, como billboards grandotes, o Sí. el techo de Edificios, los ¿no? edificios, o en lugares donde la gente lo ve y dice, es que ¿cómo se subieron ahí? Creo que Como todavía lo que pasa. ahora hay en Instagram, ¿no? Que hay Instagramers que creo que se les llama Daredevils, que son de los que se suben a edificios y luego andan saltando de un edificio a otro y así, que Sí. tienen su propio juego de ver quién hace la cosa más extrema, ¿no? Me imagino que había su versión de grafiteros. De que sí, Sí. mira, ese graffiti que está allá arriba en el Empire State que dice Taki 183, fui yo. Y tenemos que recordar, seguir recordando que para este tiempo el graffiti seguía siendo hecho por niños y adolescentes. Sí, Sí, fue originalmente un movimiento de niños y adolescentes. ok. Entonces, sí, después con el tiempo se empezó a hacer más, como tú dices, quién hace obras como que más bonitas. Ya como que no puedes reconocer tanto lo que dicen las palabras, están súper estilizadas. Se nota que ya te tardas de que 1 hora para hacer tu placa, tu graffiti. No es de que llegas nomás y rayonas cualquier cosa. Sí, no es Y como lo que tienen planeado desde dedicación. antes, ¿no? ¿Ah? Y lo tienen, perdón, y lo tienen planeado desde antes. O sea, no Sí, es como que llegan y a ver qué hago, sino me imagino que ya tenían su boceto y de que estos son los colores y bla, 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 y sus sí, planes. y practican de repente y de repente lo van a hacer otro lugar mejor y de repente le cubren la marca a alguien más. Sí. Eh, pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que esto nos hace, digamos, entender sobre el movimiento, sobre este movimiento de graffiti. Muchas personas se sienten incómodas en llamarlo movimiento artístico, ¿sí? Pero como tal, digamos, como
movimiento como tal sí se puede considerar un movimiento artístico porque ha sido, digamos, de la colaboración de muchos y muchas personas han seguido esta corriente, digamos, por mucho tiempo. De hecho, es uno de los movimientos artísticos considerados más largos de toda la historia porque tiene más de, si empezó en los 60 hasta ahora, tiene aproximadamente unos 80 años. Entonces, pero no sé, no tanto. Bueno, entonces, pero de alguna 40, manera sigue 60. siendo como que teniendo este estigma de que es algo como que poco sofisticado, ¿sí? De que es como que un impulso, como tú dices, muy primario de las personas, una necesidad muy básica y cómo las personas siguen sintiendo, digamos, a estas alturas de la historia que mucha gente le gusta llamar como que una era de sofisticación, una era de, digamos, postmoderna, como que muy, no sé, con educación y todo, a veces nos cuesta un poco de trabajo entender por qué las personas siguen, digamos, teniendo una forma de expresión que nosotros podemos considerar tan rudimentaria o tan poco sofisticada, ¿sí? Es que algunos de ellos, o sea, los de hoy en día, yo estoy seguro que algunos de ellos, o sea, están muy sofisticados, ¿no? Yo estoy seguro que algunos de los grafiteros, pues se tardan días en hacer un graffiti, ¿no? Hay otros, tal vez, como por ejemplo Banksy, que pues llegan y lo hacen en 30 segundos, ¿no? Que bueno, digo, podrías tú argumentar que realmente no lo hizo en la pared, ¿no? Sino que hizo su stencil desde antes y planeó y realmente todo el tiempo de hacer la obra pues son horas, días, meses y luego ya nada más llega y la ejecuta, ¿no? Pero, o sea, digo, todo esto surgió porque me quedé pensando como que, a ver, ¿es un movimiento? No, y como que me puse a pensar, a ver, ¿qué lo define como un movimiento? ¿No? Porque pues tal vez no tiene como que una motivación muy clara, o sea, diferentes grafiteros quieren diferentes cosas y valoran diferentes cosas, pero yo me atrevería a decir que como que algo que los une es como que protesta social, ¿no? Tal vez, o sea, me estoy adelantando tal vez, pero yo diría que pues ese es el motivo en general del graffiti, ¿no? Como que protestar el sufrimiento social que existe. Sí, y ese es un punto muy interesante que tocas, porque te voy a mencionar un aspecto, un punto muy interesante que vamos a platicar más adelante, pero te lo menciono ahorita para que conectemos estos días. Una de las características del graffiti como tal, como movimiento cuando empezó, es que era una actividad ilegal. Significa que nadie te dio permiso de venir a rayarle su pared, nadie te dio permiso de venir y rayar los trenes de New York. Sí, fue una actividad que los niños hacían sobre todo de noche, estos Propiedad adolescentes. privada. Era una de las razones por las cuales les parecía tan emocionante, ¿sí? Los adolescentes Sí. muchas veces entre más les dices que no hagan algo, pues más lo hacen. Entonces, en estos años, en la década de los 70, era una de las, digamos, de las emociones más grandes que, por ejemplo, un adolescente en la ciudad de New York podía sentir, ir a grafitear un lugar sabiendo que lo podían arrestar, sabiendo pues, que estaba haciendo algo ilegal. Entonces, es como que digamos, este deseo adolescente de venir y rayar porque a mí sí me antoja y porque yo quiero que me vean y ya, ¿sí? ¿Qué tan relacionado estará? Porque digo, o sea, me estoy metiendo tal vez en otros temas, ¿no? Pero yo sé que más o menos en esas épocas, en los 60, era como que cuando había un auge muy fuerte de los hippies y que se descubrió el LSD y que Lucy in the Sky with Diamonds, los Beatles, también como que los skaters empezaban a hacer como que un deporte reconocido. No sé qué tanto realmente como que estos grupos sociales estaban combinados, ¿no? Me imagino que tal vez los hippies no eran mucho de graffiti, pero los skaters me imagino que sí estaban muy de la mano, ¿no? Con esto. Un movimiento que se conecta mucho con el movimiento de graffiti es el hip hop, pero eso ya Sí, fue también iba a después, preguntar. digamos, a principios de la década de los 80. Fue como un Ok. movimiento que se conectó, que sí tiene como que una relación directa. Tal Obviamente, vez en los 80 se empezó a hacer un negocio el hip hop, ¿no? Pero me sí, imagino que desde antes tal vez ellos tenían sus batallas de improvisación o cosas así similares, ¿no? sí, hay muchos, digamos, movimientos que pueden haber impactado, muchos cambios sociales que pueden haber impactado el graffiti. No estoy segura que tanto los hippies de verdad, digamos, impactaron esto. Lo que sí sé es de No me que suena. fueron como que muchas, sobre todo en ciudades como New York, en Filadelfia, donde hubieron como que muchísima, después de que acabó la segregación y que empezaron a ver como que
los barrios feos, los barrios más nice, ¿sí? Cuando empezó a haber como que esta brecha como que mucho más marcada de la desigualdad, ¿sí? Ujú. Sí, creció el capitalismo, ¿no? O sea, hubo El un auge capitalismo muy sobre todo. fuerte del capitalismo en todo el mundo occidental, ¿no? Los ricos se hicieron mucho más ricos y tengo entendido que también mucha gente de la clase media se hizo rica, ¿no? Sí. Eh, Ahora, hay una cuestión muy interesante que si tú vas, por ejemplo, a YouTube y escribes, por ejemplo, graffiti, hay muchísimos videos que te van a salir y casi siempre, digamos, dentro del título te van a poner digamos, te van a decir graffiti, arte, vandalismo, porque es la pregunta que todo el mundo tiene, Mm. ¿sí? ¿Esto es arte o es vandalismo? ¿Por qué si es arte o por qué no es arte o es arte y vandalismo? Pues ¿Sabes está qué? medio tonta la pregunta, ¿no? Pues puede ser los dos. O sea, ¿por qué tiene que ser excluyente uno del otro, no? Esa es exactamente también mi opinión, es los dos. Sí es Sí. vandalismo porque pues nadie te dio permiso, es ilegal, pero pues también es arte. Igual y el graffiti que alguien te viene y te cholea a las 2 de la mañana que tiene 3 palitos, igual y no, pero como tal, digamos, como movimiento, si pones toda esta corriente de personas que hacen estas expresiones juntos, sí se puede analizar como un vandalismo, ¿sí? I mean, como un movimiento artístico, ¿sí? Eh, Pues es que sí, yo creo que, o sea, son preguntas completamente diferentes, ¿no? O sea, si queremos hablar de si es movimiento artístico, pues vamos a hablarlo, pero el hecho de que sea o no sea un vandalismo no es un argumento ni a favor ni en contra de la calidad artística del movimiento, yo creo. Sí, estoy de acuerdo. Y también es muy importante aclarar, digamos, sacarnos a nosotros mismos de la ecuación. ¿Sí? Por ejemplo, el hecho de que a mí o a ti o a alguien no le guste, digamos, el graffiti, no significa que no podamos apreciarlo. ¿Sí? Ujú, ujú. Es muy diferente apreciar algo a que te guste. ¿Sí? Sí. Yo a través del tiempo he aprendido a apreciar este graffiti. No significa que a mí me gusta personalmente, pero aprecias, entiendes, digamos, bueno, la palabra entiendes no me gusta, pero digamos, te das cuenta que hubo una intención detrás, que hay algo que Que hay nos un esfuerzo, ¿no? que tiene, digamos, Hay un expone esfuerzo. una parte de la historia que a lo mejor yo no conozco. ¿Sí? Sí, lo que iba a decir es que hay un esfuerzo premeditado, ¿no? Hay un esfuerzo de comunicar algo ahí, virtuoso. Ahora, tú mencionabas una cosa sobre el capitalismo, ¿sí? Que en estas décadas, sobre todo, fue cuando el capitalismo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, los 50, los 60, comenzó, digamos, a explotar toda esta, digamos, revolución, vamos a decir, socioeconómica en países como Estados Unidos. Creo que en todo el mundo, pero en Estados Unidos se vio pues mucho más marcada por el consumismo, ¿sí? Y esto me llama mucho la atención porque estos niños que estaban en las décadas de los 60 y los 70 estaban empezando este movimiento artístico de graffiti, estaban muy influenciados con todo esto del capitalismo. Sí. Entonces, eh, yo hace poquito estaba viendo un TED Talk de es un grafitero, se puede decir políticamente correcto, un ilustrador, que estaba hablando, Muralista. ¿un qué? Un muralista. Un muralista, podemos llamarlo así. Muralista Este ilegal. es un señor, pues yo me imagino que es hispano, pero se llama Diego González, es un O muralista español. en Estados Unidos. Eh, y él estaba dando su opinión sobre por qué cree que el graffiti es una buena manera, digamos, de expresión hoy en el presente. Y lo que él estaba diciendo un punto que a mí se me hizo muy interesante. Él estaba diciendo que nosotros podemos pensar que los grafiteros son esas personas que vienen e invaden nuestra comunidad para, digamos, obligarnos a ver mensajes que ellos escriben en las paredes, cuando en realidad él dice que simplemente ellos están sumando a esta guerra visual que existe cuando muchas otras personas nos están bombardeando constantemente con sus anuncios, con sus marcas, con sus promociones. Por ejemplo, si tú sales de la calle en alguna ciudad, tú puedes, no sé, voltear a ver que hay anuncios por todas partes, hay letreros por todas partes, hay, digamos, cada persona tiene como que su logo de su compañía enfrente, hay todo ese tipo de, lo que Diego González califica como que bombardamiento visual, o bombardeo visual, ¿cómo se dice? Sí, marketing. Visual de todos estos gráficos que tenemos constantemente, que
la sociedad en general está produciendo, ¿sí? Entonces, dice, en su opinión, los grafiteros simplemente están haciendo lo mismo, la diferencia es que lo están haciendo ilegalmente, ¿sí? Porque en realidad, si tú tienes tu negocio y tú, no sé, pones tu panadería, tú no le preguntaste a la gente de tu calle si quiere ver un letrero enorme que diga panadería fulanito de tal. ¿Me No explico? es lo mismo. Yo estoy completamente en desacuerdo de este señor y me imagino que si escuchara el TED Talk completo habría muchas cosas en las que sí estoy de acuerdo, pero Ujú. de ninguna forma es lo mismo el marketing a un graffiti, ¿no? El marketing, o sea, lo que tú estabas diciendo de que, a nadie le preguntaste que si podías poner tu panadería. Pues sí, a nadie le preguntaste, pero el mercado, si no quieren tu panadería, la van a quitar de ahí. ¿Por qué? Porque nadie te va a comprar, no va a haber negocio, tú te ves incentivado, pues tengo que cerrar ese negocio porque estoy perdiendo dinero. Entonces, los negocios que se mantienen y que sobreviven, pues de cierta forma la gente sí los quiere ahí, por eso sobreviven. O sea, el hecho de que sigan manteniéndose ahí ¿cómo se dice? Es la sociedad comunicándote que ese negocio sí es valorado por ellos, literalmente, ¿no? Y un graffiti, pues no, digo, podrías decir, si un graffiti lo ponen y se queda ahí mucho tiempo, pues tal vez es porque la gente sí lo quiere. Pues no sé, también tal vez es porque el dueño de esa casa vive en otro estado y le vale madre, ¿no? Sí, Entonces yo no estoy de acuerdo en que sea lo mismo. O sea, ok, entiendo el lado cultural, ¿no? Como que tal vez los grafiteros son la comunidad, ¿no? Y lo que ellos están expresando como que refleja tal vez un aspecto de la comunidad. Pero ahí todavía no me la creo, ¿no? Porque hay gente que son como que outcasts de la sociedad, ¿no? Gente que tienen ciertos puntos de vista muy extremos y ellos pueden ir y poner, o sea, ¿qué tal? Yo aquí vivo en el centro de San Pedro y me hago un neonazi y pongo una swastika aquí enfrente de mi casa. Eso no sí, refleja de ninguna forma la opinión de mi colonia, ¿no? O sea, eso refleja mi opinión. sí. Entonces, no estoy de acuerdo en ese punto yo. Y te voy a decir cuál, de acuerdo a al TED Talk que escuché de él, cuál, en mi opinión, es la diferencia más grande entre un grafitero que viene a cholear, como se dice, una pared ajena y una persona que, no sé, ponga mi banco y ponga un letrero enorme, ¿sí? La diferencia es de que la persona que pone su banco tiene dinero, compra su propiedad, entonces es, digamos, el propietario tiene derecho a hacer lo que quiera con su propiedad. Cuando la diferencia es de que un grafitero viene, pues no le pide permiso a nadie y no le pregunta de quién es, no pregunta si lo puede hacer, simplemente viene y grafitea, ¿sí? Entonces, en mi cabeza, digamos, después de que estaba escuchando esto, surgió una pregunta muy interesante. O sea, sistemáticamente, ¿no será entonces que el graffiti en sí es como que una protesta explícita contra el capitalismo? El hecho de que, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? Si yo soy un grafitero y yo quiero poner mi marca y tú eres, no sé, un panadero y quieres poner tu panadería, la diferencia es que tú tienes dinero para hacerlo, para dejar tu No, marca y yo no. ahí otra vez estoy en desacuerdo y creo que ese punto de vista y este mensaje por lo que tú me dices, el mensaje que siento que está empujando este señor del TED Talk es como que un satanizar el capitalismo, ¿no? O sea, como que el hecho de que tengas dinero ya intrínsecamente significa que eres malo, ¿no? Pero realmente, o sea, obviamente hay mucha gente con mucho dinero con intenciones muy malas, ¿no? Pero hay que pensar, o sea, en principio, en el modo más básico, el hecho de que tú tengas dinero significa que has hecho cosas buenas para la sociedad, ¿no? Alguien se hace rico la mayoría de las veces, si no es por político o por cosas ilegales, y quiero que quede esto claro, si no es por ser político o por ser cosas ilegales, si tú te haces millonario, eso básicamente es un premio que la sociedad te está dando por haber ayudado, porque aportaste mucho valor, ¿no? Porque creaste una empresa, porque creaste un nuevo producto, porque diste algún servicio que la sociedad valora, entonces tú tienes dinero, ¿no? Y para tú haber llegado a juntar ese dinero, tú tienes que ser alguien que toma en cuenta la sociedad y que tiene espíritu de servir a la sociedad. Porque si fuera algo como que muy egoísta, nadie te va a pagar por eso. I mean, en Es un algo que mundo nada más te ideal, beneficia a ti, no te lo van a comprar. Tienes que beneficiar a otros para obtener el dinero, ¿no? Y yo estoy seguro que todos los que están escuchando esto pueden pensar en 1000 ejemplos de personas que heredaron el dinero o que juntaron su dinero de alguna forma no ética, ¿no? Pero por eso aclaré aquí que
estoy hablando de la gente que generó su propio dinero bien, ¿no? Y que yo no creo que, o sea, si tú te hiciste un panadero prominente y luego dices, yo me quiero expandir a Tuxtla Gutiérrez en Chiapas y pones tu panadería, eso es bien diferente a que llegue alguien y haga un graffiti, ¿no? Sí, creo que en un mundo ideal sí, pero bueno, el punto que estoy tratando de hacer no es tanto como que el punto de vista ético, porque pues sí, en mi opinión, o sea, nadie tiene derecho de venir y estar rayando cosas que no son suyas, ¿sí? El punto que estoy tratando de hacer es un poco diferente, estoy tratando de hacer, y no es que necesariamente sea mi opinión, es lo que me hizo pensar ese TikTok de Diego González, que él simplemente está Gutiérrez, diciendo, ¿no? ¿ah? ¿No era Gutiérrez, Diego Gutiérrez? Diego González. Ah, bueno. El grafitero, sí. Este señor prácticamente lo que está diciendo es de que el movimiento de graffiti como tal es una protesta directa o indirecta, digamos, a este tipo de problemas que la sociedad tiene, ¿sí? Porque el hecho de que muchas personas tengan dinero y que, digamos, bombardeen las calles con propaganda y con, digamos, sus logos y sus advertisements, sus anuncios, es una manera, digamos, legal de poner, digamos, tu arte, tus gráficos a disposición del público de una manera legal. Pero para hacer eso tienes que tener dinero. Entonces ellos, digamos, Sí. están saltando ¿cómo se dice? Este paso, el hecho de tú tener dinero y poder tener un mensaje para, digamos, que tener clientes o vender tu producto, etcétera, etcétera. Y se están simplemente diciendo, yo sin dinero aquí, porque a mí si me antoja voy a poner mi marca y voy a dejarla en Ok, este mira, mundo bombardeado de imágenes. ¿Sí? entiendo dos cosas, ¿no? Otra vez, o sea, yo sí quisiera, digamos, abogar a favor del capitalismo, ¿no? O sea, hay muchos problemas con el capitalismo, ¿no? Uno de los libros que yo leí, me gusta como que a veces leer de historia porque te das cuenta que muchos de los problemas de los que se queja la sociedad de hoy son cosas que realmente siempre han existido y que se han repetido a lo largo de la historia, ¿no? Y algo que leía, que estos libros como que era un análisis como que muy básico, una conclusión a la que llegan estos historiadores, que son dos hermanos, son Will and Ariel Durant, tienen varios libros muy famosos, que dicen, miren, o sea, para tener igualdad tienes que tener un gobierno autoritario. Y si tú quieres libertad, va a haber desigualdad. O sea, son como que cosas que van pegadas, ¿no? Y si lo piensas como que a nivel básico, pues el capitalismo siempre va a crear desigualdad. Y eso bueno, iba a decir no necesariamente es malo, pero lo voy a cambiar a no es malo tener desigualdad. Es malo cuando no hay igualdad de oportunidades, ¿no? Pero ¿por qué va a tener la misma casa que yo, mi vecino, que es un huevón que trabaja 2 horas al día, si yo trabajo 12 horas al día, ¿no? O deja tú, no solo se trata del esfuerzo, ¿no? También el talento, hay gente más talentosa. Así es esto, Sí. ¿no? Entonces, pues sí, digo, creo que hay que tener mucho cuidado en como que señalar como que el hecho de que tú tengas dinero no significa que tienes el derecho, pues de cierta forma sí, ¿no? O sea, hacer las Sí. cosas de la forma legal sí te da el derecho, ¿no? Porque Y tú estás creo pagando que los impuestos y no le estás violentando su libertad de expresión a nadie y estás atenido a ciertas, digamos, restricciones que pone el gobierno, ¿no? Tú no puedes poner una mujer desnuda en un panorámico, porque tú sabes que si lo haces, o sea, si yo como director de marketing de Canvas Lab digo, ¿sabes qué? Vamos a poner un panorámico que vamos a poner una pornstar desnuda y al lado el logo de Canvas Lab. Va a ser el panorámico más popular de Monterrey. O sea, todos van a verlo, todos van a ver el logo de Canvas Lab, pero el gobierno te pone esas restricciones, pues por algo, ¿no? Entonces, no es lo mismo, pero por otra parte, la parte en la que sí le doy la razón a Diego González es que de cierta forma sí es una protesta porque pues yo me imaginaría todos, si no es que casi todos los que grafitean han sufrido algo a causa del capitalismo, ¿no? O sea, como que son víctimas de esa desigualdad, de esa falta de oportunidades, pero también por otro lado también puedes decir, pues sí, pero el celular con el que le tomaron la foto a su graffiti y las latas con las que hicieron el graffiti son producto del capitalismo, ¿no? Entonces, sí, creo que en este punto no se trata de ver quién tiene derecho o quién tiene más derecho, porque si lo ponemos así, para mí personalmente está súper claro que nadie tiene derecho de venir a rayar lo que no es suyo.
Sí, la propiedad privada, ¿no? Sí, la propiedad privada o la propiedad pública. Sí, no creo que sea Exacto. un tema de derecho. Y creo que los grafiteros están bien conscientes de esto. Nadie dice, sí, yo también tengo derecho a expresarme aquí. Ellos simplemente, digamos, están tomando el espacio por la fuerza. O sea, no es, digamos... Sí, yo creo que es gente que ha sufrido y que les dicen, ¿sabes qué, güey? Me vale madre, güey, tu opinión, güey. O sea, a mí me robaron X. O sea, como que te imaginas, pues es como cuando estás bien cansado, ¿no? O sea, yo a veces estás tan cansado de que, se ensució y me vale madres. O sea, estás en un punto en el que cuando ya sufriste, y digo, mucha gente tal vez dirá, qué payaso que estás diciendo que estar cansado es sufrir, ¿no? Una versión extrema, ¿no? Pero, Sí. como que llegas a un punto en el que dices, ya no me importa, güey, si no te gusta, güey, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, me imagino que los grafiteros en ese punto se encuentran, ¿no? O sea, como tú dices, saben perfectamente que esa no es su propiedad, ¿no? Y si fuera de ellos, sí se defendería, sí, lo dije bien, sí se defenderían de que, oye, güey, espérate, güey, esa es mi casa. Pero Sí. están en un estatus en el que dicen, me vale madre, güey. Yo creo que a lo largo de la historia, digamos, ha cambiado mucho la manera en que percibimos el graffiti. Yo creo que la manera de que pensamos hoy en el graffiti o los grafiteros de hoy en día no hacen el graffiti por las mismas razones, digamos, por las cuales lo hacían antes, ¿sí? Sí. Yo creo que cuando empezó, no es de que, digamos, exactamente por el hecho de que fue un movimiento empezado por niños y adolescentes, no creo que ellos que se dieran cuenta, digamos, de la trascendencia que sus Sí, acciones tuvieran, claro. ¿sí? Y de la No política, o sea, creo que ellos no creo que hayan pensaban, tenido... yo voy a dejar un legado aquí para mis hijos o Claro, nada de esto, ¿sí? claro. Y no tenían una agenda en específica, ¿no? Simplemente era un juego para ellos de ver quién era el mejor Sí. grafitero. Y es muy diferente a lo que a lo mejor hoy grafiteros hacen, porque hay muchos grafiteros que son adultos, que hacen, digamos, graffiti, y hoy ya no tiene, digamos, esta connotación infantil o adolescencial que los niños, bueno, un poquito sí, pero Hay gente no que vive tienen de eso, ¿no? tanta Hoy en día. Me imagino que hay hasta grafiteros que se hacen profesional. millonarios de ser Sí. grafiteros, ¿no? Hoy en día. Pero vamos a abordar una pregunta. ¿Qué es lo que podemos aprender del graffiti como movimiento artístico? O sea, desde sus inicios, a lo mejor no como, por ejemplo, no hay que considerar a una persona hoy que hace graffiti, digamos, el día de hoy como su profesión, sino el graffiti como en general, como historia, como movimiento artístico. ¿Qué es lo que podemos aprender? ¿Qué es lo que podemos observar del graffiti? ¿Sí? Te voy a dar algunas de mis opiniones, ¿sí? Primero que nada, el graffiti a mí me hace ver una sociedad dividida, ¿sí? Por un lado están, digamos, unas personas con las que muchos se pueden identificar, personas que construyen, que, no sé, el gobierno pone alguna estación del metro, no sé, se pone algún edificio nuevo, se pone, digamos, personas que van de acuerdo al sistema y después personas que son como lo que tú dices, como outcast de la sociedad, que a lo mejor en algún momento sí representan a una buena parte de la población, pero digamos, no se considera lo que es como que mainstream, Son ¿sí? outcasts en cuanto a los bienes de la sociedad, ¿no? Porque, por ejemplo, podríamos decir, en México más de la mitad es pobre, Ujú. pero son outcasts, son como que exiliados, son expulsados de la sociedad en el aspecto de que tienen mucho menos de la mitad del dinero del país, ¿no? Algo así, digo, voy a inventar números, pero el 55% de México, porque es pobre, 60% de México que es pobre, solamente tienen el 5% de la riqueza del país, digamos. Entonces están expulsados, están Sí. apartados de los bienes. Y también, por ejemplo, en países como Estados Unidos, no nomás era cuestión de, digamos, de clase social, sino también ¿cuál es la palabra políticamente correcta para decir raza? De tu, de tu, Etnia. de tu etnia, sí, de quién eres tú, si eres blanco, si eres negro, si eres asiático, si eres hispano, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos el graffiti, a mí me presenta una sociedad dividida. Vemos dos caras diferentes de la historia. Y nos podría parecer muy fácil decir, estos son los buenos, estos son los malos. Pero pues, a mí me gustaría invitar que para analizar, como que digamos más objetivamente este movimiento, imaginamos que somos unos aliens, que estamos fuera, que no vivimos en el mundo, que estamos simplemente observando, saliendo nuestra propia opinión.
observando lo que está pasando, digamos, algo como que no Yo nos puede diría pasar, ¿sí? que la palabra más bien no es los buenos y malos, yo diría es los afortunados y los desafortunados, porque en algún lugar también leí, ¿no? Como que la gran mayor parte de la población se muere en el estatus socioeconómico que nació. O sea, hay muy poco movimiento socioeconómico. Entonces, la mayoría de los que hoy son ricos nacieron ricos. La mayoría de los que hoy son pobres nacieron pobres, ¿no? Claro, hay casos de éxito, hay gente que se hizo muy rica por a base de esfuerzo y hay gente que perdió su fortuna, ¿no? Pero esos son minoría, ¿no? Entonces, Ujú. esa división principalmente o sea, está causada por en dónde naciste, quiénes eran tus Sí. papás. Sí, es una sociedad dividida. O sea, queramos o no, ya nacimos en un lugar que prácticamente ha decidido que estemos divididos, ¿sí? Ujú. Esa es la primera característica que yo veo lo primero que puedo observar cuando yo veo graffiti en las ciudades, ¿sí? Otra cosa también que puedo ver en esto es como que el graffiti es un símbolo, o al menos en sus inicios, era un símbolo de protesta o de inconformidad. Analicemos, por ejemplo, otra vez el ejemplo de lo que se encuentra en el edificio del Parlamento en Berlín, ¿sí? Todas estas señas, letras, groserías que los soldados escribieron, es un símbolo como que, digamos, de expresión, porque es la mejor palabra que se puede encontrar, expresión, pero también de inconformidad, ¿sí? Sí. Una persona conforme, digamos, de acuerdo a las Y reglas, cuando el graffiti no era como que mainstream, una persona conforme no iba a hacer graffiti. ahí creo que sí hay mucho que como que reclamarle, ¿no? Porque como que la Segunda Guerra Mundial y las guerras en general, yo podría decirlo, ¿no? Y obviamente es un tema muy complejo, ¿no? Como que pues, mucha gente argumentará que las reglas son parte de la humanidad, ¿no? Pero por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial y las guerras en general, muchas veces, o sea, lo que se le critica es como que las personas que están tomando las decisiones, los que nos llevan a la guerra, son las personas que están más alejadas del frente, son las personas más alejadas de la batalla. Y es bien fácil mandar a matar, a que se muera alguien si no lo estás viendo a los ojos, ¿no? O sea, Ujú. es bien fácil poner una firma de algo que está tan abstraído de ti y pues como que se le critica que estos viejitos blancos millonarios iban a la guerra por motivos económicos, por arrogancia, por inseguridades, por megalomanía de Hitler. Y para ellos era más importante su paycheck, su dinero, su estatus, que la vida de tantos millones de jóvenes, ¿no? Entonces Sí. ahí como que pues ese tipo de grafitis pues está interesante y está muy bien que el gobierno alemán los haya decidido dejar, ¿no? Incluso cuando como que estos grafitis están insultando a los alemanes, ¿no? Sí. Entonces decidieron dejarlos y se me hace algo muy interesante o hasta valiente decidir dejarlos, porque también de cierta forma, pues como puedes decir, los alemanes que estaban liderando después no eran los mismos Sí. que estaban apoyando a Hitler, ¿no? Ellos hasta me imagino que querían marcar de que esos eran otros alemanes, ¿no? O sea, nosotros somos gente que queremos lo mismo que ustedes, queremos prosperidad para todos, no tenemos nada en contra de los judíos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Otro detalle que yo veo también en el graffiti es algo para mí muy interesante. Es el hecho de querer llamar la atención o dejar tu huella en el mundo. Que en realidad es una cosa que siempre han hecho todos los artistas en general, ¿sí? Sí. Obviamente los métodos han sido muy diferentes, pero hay este deseo de parte de los grafiteros que ellos también quieren como que dejar, digamos, su legado. Ya quien sea puede tener su opinión si es un buen legado o no, pero ese no es el punto. El punto es de que ellos también quieren ser reconocidos, ¿sí? Y es Quieren más, como que dejar su huella. Sí. se me hace interesante eso que dijiste de la gente artística, ¿no? Porque yo creo que ese sentimiento de querer dejar huella, siento que es más fuerte en la gente que tiene tendencias artísticas, ¿no? Como que ese tipo de gente tiende más a querer expresar, tiende más a ser creativo y también, pues muchas veces creo que tienden más a ser emocionales, ¿no? Tienen, o sea, como que emociones más fuertes, más viscerales. Ujú. Sí, y por otro punto, por otra parte también, sabes que el graffiti me presenta, por ejemplo, me presenta una idea de la sociedad como si fueran como que diferentes tribus, ¿sí?
no sé si has visto a lo mejor, por ejemplo, esas películas de la prehistoria donde hay mi gente y tu gente, o de las, no sé, de la Edad Media, cuando está como que mi pueblito contra tu pueblito. El graffiti a mí me Pues, deja ver esto, ¿sí? Que aún en una sociedad que nosotros queremos llamar sofisticada, una sociedad que nosotros queremos llamar moderna, con progreso, etcétera, etcétera, no hemos, digamos, cambiado nuestra estructura social, digamos, como personas nos gusta saber que esta es mi gente, esta es tu sí. gente, y hay como que este conflicto entre unos y otros. Porque, Y es que yo creo que eso no va a cambiar anytime soon, ¿eh? O sea, eso es algo como que está metido en nuestro cerebro, en quiénes somos como humanos, ¿no? A veces, algo que a mí me ayuda como que mucho, o sea, algo en lo que pienso mucho y como que es muy sano, es muy ilustrativo pensar en eso, acordarnos de eso, es que la raza humana tiene por lo menos 300.000 años. Y digo por lo menos porque los científicos van descubriendo que, a la madre, existimos desde hace más tiempo todavía, ¿no? Por lo menos 300.000 años. Y la forma en la que vivimos hoy en día, o sea, ha existido que en los últimos 50, 60 años, ¿no? O sea, nuestro cerebro no está hecho para la forma en la que vivimos hoy en día, ¿no? Nuestro cerebro sigue siendo el mismo que tenían los cavernícolas, digo, bueno, depende de qué tan cavernícolas te vayas, sí, ¿no? Los humanos, no los Homo erectus, no los Homo habilis, ¿no? Los humanos, los Homo sapiens sapiens, somos los mismos prácticamente que hace 300.000 años que hoy, ¿no? Entonces seguimos siendo tribales, ¿no? Y eso lo ves mucho en redes sociales. O sea, sí, muchos de estos documentales que han salido, que como que en redes sociales se crean echo chambers, ¿no? De que si tú eres demócrata o si tú eres, que tú apoyas a Trump, todas las noticias que ves son gente que apoya a Trump, entonces te imaginas, o sí. sea, te metes como que en esa tribu, ¿no? Piensas Tienes que todos tu son como tú. tribu y todos los que piensan diferente están fuera de tu tribu, entonces los atacas, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, en ese aspecto seguimos siendo unos animales, ¿no? Seguimos siendo muy poco tolerantes y seguimos sintiéndonos amenazados por otras formas de vida, ¿no? Porque antes Sí, así era, antes otra tribu llegaba y pues sí te mataban, o sea, estos miedos que tenemos, estas formas de pensar, no son como que defectos de nuestro cerebro, ¿no? Son cosas que nuestro cerebro evolucionó para tener, para sobrevivir. O sí. sea, esa es la forma en la que lograbas pasar tus genes a la próxima generación, por eso tenemos esas Y características. yo creo que esta es una de las razones por las cuales a mucha gente le incomoda ver el graffiti, ¿sí? Porque nos hace recordar que somos todavía como que primitivos, que somos todavía como que hacer conflicto, nos representa, por ejemplo, en mi opinión personal, muchas veces cuando yo he estado en un lugar que está grafiteado, sí me hace sentir como que me van a Intimidada, atacar, me da miedo, no, chiquita, no siempre, pero me ha pasado de repente, sí. por ejemplo, una vez estaba en un metro en Atlanta, Georgia, que estaba todo grafiteado y era de noche y de repente se metía gente como que medio extraña. Sí te da miedo, sí me ha Te pasado. imaginas en una película, ¿no? En esas de que de Sí, repente van a llegar a saltar y si no llega Batman, ya valió queso. sí. Entonces, eh, esta es una de las razones por las cuales yo pienso que a lo mejor el graffiti nos hace sentir incómodos porque nos recuerda esta inseguridad que como humanos tenemos de que mi tribu contra tu tribu y que la tribu de que, digamos, los malos, los que no son mi gente, no son gente bien, ¿sí? Y Tenemos como aparte, esta connotación. pues, ahorita me hiciste como que pensar en eso y es natural que sea más tribal, porque la gente que hace grafitis típicamente es gente que vive en colonias un poco menos afortunadas y cuando hace falta la comida, hace falta lo básico, te pones más violento, Sí, es más relevante estar afiliado a una tribu, ¿no? Como en las cárceles, ¿no? Creo que es algo así como que llegas a la cárcel y te tienes que afiliar a alguna tribu, si no vales madre, ¿no? O sea, así tiene que ser, entonces, pues me imagino que también en las colonias pesadas, pues así es, ¿no? O estás afiliado a una tribu o no sales a jugar fútbol porque te van a apañar, te van a robar, te van a lo que sea, sí. ¿no? Entonces, como que te obliga a la vida a hacer de esta forma, ¿no? Y a mí se me hace digamos, un recordatorio muy interesante, ¿no? Cuando veo los grafitis, pensar en todos esos tipos de temas y hacer este tipo de preguntas. O sea, aún, a lo mejor si, por ejemplo, las personas que nos están escuchando no son, digamos, no les gusta el graffiti, no son aficionadas, no les gusta verlo, está bien, no hay problema. No estoy, digamos, tratando de convencer a nadie. Simplemente creo que el graffiti es un buen ejercicio que nos puede hacer reflexionar, nos puede hacer cuestionarnos este tipo de temas, hacernos pensar un poquito para qué están, para qué sirven, quién los hizo, por qué yo no haría algo así o por qué yo sí haría algo así. ¿Me explico? Uh -huh, uh -huh. Este,
Y sí, ahora la pregunta que yo tendría es, ¿tenemos o deberíamos tener respeto por el graffiti? O sea, en el punto de vista artístico, ¿deberíamos respetar el graffiti como corriente artística? O sea, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que sí, o sea, ¿por qué no? O sea, por lo menos hay que analizarlo socioeconómicamente, ¿no? Digo, socialmente, o sea, desde el punto, o sea, no lo puedes ignorar, tienes que voltearlo a ver y tratar de entenderlo, porque es algo que claramente trasciende países, ¿no? O sea, no es como que un evento aislado de que, un güey chiflado quiso hacer su rayoneo, ¿no? Sino es algo que ves en muchos lados. Y también, ahorita que platicabas, pensé como que otra cosa que a mí me ayuda a como que reflexionar mucho y como que entender muchas cosas. Es como que siempre debes de tener en mente que eso que está haciendo esa persona es probablemente lo mismo que harías tú si estuvieras en la misma situación que ellos, ¿no? O sea, como que decir, no, yo no haría grafitis. Pues, güey, tú no los harías porque naciste afortunado, güey. Pero si tú hubieras crecido en esa colonia y fueras alguien artístico, pues no tienes para comprar un lienzo, güey. No tienes para comprarte Photoshop y una computadora. ¿Qué otra forma te queda de expresión artística? O rapear, o hacer graffiti, o tal vez bailar, pero pues no te quedan muchas, ¿no? Entonces siempre hay que tener en mente como que la forma en la que actúan las personas es principalmente dictada por el ambiente en el que viven, ¿no? Por los incentivos que los rodean. Y si tú estuvieras rodeado de esos mismos incentivos, lo más probable es que actuarías exactamente igual. ¿Sí? Mi opinión es de que yo sí sé, digamos, he aprendido a apreciar diferentes tipos de graffiti, pero algo que yo personalmente sí busco mucho cuando analizo tipos diferentes de arte es el esfuerzo, digamos, y la intención que tienes, ¿sí? Cuando yo veo, por ejemplo, graffiti que es como que poco sofisticado, de ese que miramos, por ejemplo, en las primeras fotografías, cuando recién estaba surgiendo como movimiento, que tú vas simplemente escribes tu nombre en la pared, este, ese tipo de graffiti que es como que más primitivo, a mí se me hace que, pues, muchísimo más difícil de apreciar, ¿sí? Pero ya cuando se convierte como que en una expresión artística, te tomas el tiempo, haces no sé, tus proyectos, tu planeación y después vienes y realizas tu obra, ya es como que más fácil para mí personalmente de apreciar. Pero me doy cuenta, o sea, estoy muy consciente de que no puedes tener una sin la otra. O sea, no puedes empezar tú de la noche a la mañana que se despierta un niño de 14 años y venga y hagas placa enorme. Tienen que empezar de alguna manera, ¿sí? Entonces, algo que Sí, yo sé reconocer es cuando una persona se esfuerza en hacer algo, sí. con el paso del tiempo comienza a perfeccionarlo y a desarrollarlo y a sofisticarlo para que al final tenga como que un producto como que bien pensado, bien hecho intencionalmente, ¿sí? Sí, hay muchos grafiteros, Se me hace muy difícil de apreciar, honestamente, ¿sí? hay muchos grafiteros que pues ves su trabajo y dices, es difícil no apreciarlo artísticamente, ¿no? Porque está increíble, ¿no? O sea, ilustraciones súper locochonas, dignas de artistas de videojuegos de altos presupuestos, ¿no? Uh -huh. Y sí, o sea, ¿cómo puedes decir que eso no es arte, no? O sea, se me haría como que muy elitista, muy tonto, muy de mente cerrada decir, no, es que eso no es un movimiento artístico. Es como pensar que los impresionistas no son un movimiento artístico porque no siguen a la academia. Uh Pues, -huh. güey, o sea, hay gente que pensaba eso en su momento, estoy Sí, seguro, ¿no? Entonces, hoy en día tú pensar que el graffiti no es un movimiento artístico, pues es tal vez igual que tú fueras uno de los güeyes de la academia que decían que el sí. impresionismo no era movimiento, ¿no? Y Ahora, también se me hizo interesante eso que decías de, por algo empiezan, ¿no? O sea, ahorita yo sé que existe un grafitero, creo que es de aquí de Monterrey, famoso, que se llama Ácaro, y estoy seguro que todos tienen otros ejemplos, y que hace cosas así también, te digo, bien locochonas, y obviamente ese güey, su primer grafito probablemente era Ácaro 82 o lo que sea, o sea, las sí, letras así bien pedorras, super X, con un solo color, pues por algo empiezas, ¿no? sí. Y a mí se me hace también un tema muy interesante, o sea, ¿cuándo sí, cuándo no apreciar? Creo que es una línea muy peligrosa porque, pues al final de cuentas, ¿quién soy yo para decir esto es arte o no es arte? ¿Sí? Este, Uh -huh. Yo creo que lo de apreciar también algo que dijiste muy, muy valioso, muy interesante es el esfuerzo, ¿no? Yo lo apreciaría, yo en general aprecio el esfuerzo, no se trata de que si me gustó o no, personalmente, pero siempre que hay un esfuerzo y una intención detrás de, es algo que yo creo que se debe de apreciar. sí. El último punto que quiero tocar es también
siguiendo el discurso este que hacía Diego González, es que una de las cosas más interesantes que me parecieron de su plática fue que él mencionó que los grafiteros hoy en día muchas veces hacen, digamos, su trabajo en lugares públicos porque es una manera que ellos quieren, digamos, mostrar un regalo a la sociedad, que sea público, que sea gratis. ¿Sí? No muchas personas tienen acceso a ir a pagar museos a ver obras de arte, pero es como que una cosa que todo mundo puede ver, que no ocupas pagar, que no, ¿sí? Y no me refiero a las personas que vienen nomás como que por puro valemadrismo a vandalizar el negocio personal de alguien, sino como que personas que de verdad se quieren esforzar y que quieren poner, digamos, un graffiti, un street art en algún lugar, ¿sí? Entonces, a mí me Pero, parece esta intención también, pues, muy sí, interesante. sí está interesante, pero como quiera yo creo que no es tan sano esa idea de regalar el arte, ¿no? Porque, y luego de qué van a vivir los grafiteros, ¿no? O sea, alguien les tiene que Ok, pagar, ¿no? O sea, si tú quieres arte para la sociedad, pues qué bueno, pero alguien lo tiene que financiar, sí. ¿no? O sea, alguien tiene que pagarle al grafitero, alguien tiene que construir la pared, si no, Y no es qué bueno que lo sostenible. mencionas, qué bueno que lo mencionas así, porque esto nos lleva para hacer un pequeño sneak peek de lo que vamos a tener en nuestro próximo episodio, de la próxima semana, cuando vamos a hablar sobre Banksy, ¿sí? El grafitero por excelencia de los tiempos El máximo modernos grafitero. y su negocio internacional, el artista más cotizado y más comercial de todos los tiempos, yo diría, y vamos a abarcar vamos a responder este tipo de preguntas, abarcar este tipo de temas, ¿Quién ¿sí? crees que tenga más lana hoy en día, Jeff Koons o Banksy? Digo, ya me estoy adelantando tal vez a temas que Uy, nada que ver no, ni con idea, este, yo creo que pero pero no sé. sí, yo también pensaría que, bueno, es que quién sabe, porque Banksy, pues al Estaría ser padre como que, investigar. al ser anónimo, pues nunca sabes, ¿no? Chance es un jeque árabe el güey o algo así, pero Sí, de el arte, yo sí tal vez apostaría que Jeff Koons ha ganado más dinero, sí. pero quién sabe, estaría Hay que interesante. aventarnos un bridge y hablar de eso la próxima semana. Sí. Entonces, a mí me gustaría terminar aquí, pero me gustaría mucho escuchar las opiniones que tengan a todos ustedes que nos están escuchando. Eh, y pues la verdad es que se respeta todo. Si no te gusta el graffiti o si te gusta, no es ese tipo de opiniones que estábamos buscando porque pues cada quien tiene su opinión, pero ¿ustedes creen que es un movimiento artístico que se debe respetar, sí o no? ¿O qué es lo que ustedes piensan o qué es lo que ustedes sienten cuando están en un lugar con graffiti? Yo, ¿Cómo las connotaciones que tiene, digamos, la cultura hoy en día de los graffiti nos influye, digamos, para tener un juicio objetivo sobre el graffiti? ¿Sí? yo tengo una pregunta más puntual que me Ok. gustaría hacer. En el año 2150, ¿creen que vamos a voltear hacia los 2000 y ver como que hacia los 2000 de que entre el 1960 y 2020? ¿Y creen que vamos a ver el graffiti como un movimiento artístico, así como vimos el Ok. fauvismo, el impresionismo, etcétera? ¿O creen que no va a estar como que dentro de un libro de historia del arte? Ok. Yo creo que sí, yo personalmente creo que sí va a estar. Ok. Es interesante hacer este tipo de preguntas. Entonces, muchas gracias a todos los que no nos han escuchado hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.